Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Seguimos con el tema de divisibilidad de primero de la ESO y hoy vamos a trabajar lo que son los números primos y la factorización de un número. Pero antes de trabajarlo tenemos que saber del capítulo anterior lo que eran los divisores y los criterios de divisibilidad. Lo estuvimos viendo en el capítulo anterior, arriba os dejo el enlace y sería conveniente que le echarais un vistazo para entender esos conceptos y poder entender mejor estos dos nuevos que vamos a trabajar en este capítulo. Como sabéis, los divisores de un número no son más que aquellos números menores o iguales que ese. Por ejemplo, el 8, como veis, tenemos el 8, el 1, el 2 y el 4. Son aquellos números menores o iguales que el número que estamos trabajando, de manera que si yo divido ese número por sus divisores, la división siempre me va a dar exacta. O sea, me va a dar siempre el resto 0. Si no me da el resto 0, quiere decir que esos números no serán divisores en este caso, del número 8. Como veis, ese número 8, además de poderse dividir entre la unidad y el mismo, se puede dividir por más divisores, tiene más divisores. Si nos encontramos con un número en el que solamente se puede dividir por la unidad y por el mismo, quiere decir que ese número es un número primo. No es que no se pueda dividir por más números, se puede dividir por más números, pero el resto de la división no va a ser 0, no nos va a dar la división exacta. Los únicos números, los únicos divisores por los que la división me va a dar exacta es por la unidad y por el mismo. Si nos encontramos con esos números en el que no encontramos más divisores, nada más que eso, la unidad y ellos mismos, quiere decir que esos números son números primos. Si los números primos menores de 20 son el 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, 17 y 19. Esos números son números primos. ¿Por qué? Porque solamente para buscar una división exacta solamente se pueden dividir entre 1 y entre ellos mismos. Por ejemplo, el 7 solamente se puede dividir entre 1 para que me dé la división exacta y entre 7 para que me dé dicha división exacta. O sea, el resto 0. Al dividirlo por cualquier otro número, la división no me va a salir exacta, me va a salir un resto. Una vez que ya sabemos lo que son los números primos, los vamos a utilizar para factorizar cualquier número que tengamos que hacerlo. ¿Qué es la factorización? La factorización no es más que la descomposición de un número en sus factores primos. Es decir, es transformar ese número en la multiplicación de números primos. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, aquí tenemos estos 4 ejemplos y vamos a calcularle los divisores de dichos números y también los factores primos de dichos números. ¿Cómo se hace? Yo cojo el 8 y lo descompongo. Para factorizarlo, colocamos una raya de manera que a la derecha de la raya nos vamos a encontrar con los números primos. Siempre tenemos que colocar aquí números primos. Y para ello tenemos que aplicarle los criterios de divisibilidad del capítulo anterior y empezamos trabajando con los números primos que nos encontramos en orden. Como vemos, el 8 se puede dividir entre 2 si me da la división exacta, puesto que acaba es un número par. Entonces se puede dividir entre 2. Coloco el número primo a la derecha de la línea, 8 entre 2, y aquí voy colocando el resultado de la división. 8 entre 2 me da 4 y lo coloco aquí. Como sigue siendo un número par, se puede seguir dividiendo entre 2. Entonces coloco aquí 2, divido 4 entre 2, me da 2 y lo coloco aquí. El 2 también se puede seguir dividiendo entre 2, lo coloco aquí, 2 entre 2, 1. La factorización de un número siempre es ir descomponiendo en factores primos hasta llegar al número 1. Una vez que ya he llegado al 1, ya he acabado de factorizar el número. Entonces, ¿cuáles son sus factores primos? El 8 sería igual a ¿qué? Al producto, los factores de todos los números primos que nos encontramos aquí en la derecha de la línea. Como tenemos 3 veces el número 2, sería 2 por 2 por 2, lo voy a colocar así ahora mismo, 2 por 2 y por 2, es la descomposición de un número en sus factores primos, o sea, en la multiplicación de sus números primos. Esto sería 2 al cubo. Como veis, 2 por 2 por 2 son
son factores primos, el producto, nos llegamos al número 8. Y sería el 8 factorizado, sería 2 al cubo. Y ese sería el resultado en factores primos del número 8. Pero nos está pidiendo también que calculemos cuáles son los divisores del 8. Los divisores del número 8 es simplemente buscar todos aquellos números menores o iguales que 8. Aquí ya lo tenemos calculado, el 1, el 2, el 4 y el 8. Pero para buscarlo podemos utilizar la factorización. La factorización siempre vamos a encontrar. Podemos empezar por la unidad y acabar y terminar por el número. Son siempre números menores o iguales que el número que estamos trabajando. Como es 8, empezamos con el 1, ya sabemos que es el 1, y seguimos buscando todos los números que hay dentro de entre el 1 y el 8, todos los posibles números que su división nos va a dar exacta. Ya no tienen por qué ser números primos, pueden ser números compuestos. Mientras que esté comprendido entre el 1 y el 8, todos aquellos números que nos podamos encontrar. Entonces, nos ayuda la factorización. Tendremos aquí el 1, tendremos el 2, también. Si ahora multiplicamos 2 por 2, 4, como lo tenemos aquí, también será el 4. Y 2 por 2, 4 por 2, 8, que lo tenemos aquí, nos saldría el 8. Esos serían todos los divisores del número 8. O sea, todos aquellos números que al dividirlos con el 8 me va a dar la división exacta. Y el factor primo del 8 sería 2 al cubo. Ya tendríamos la solución. Si trabajamos el 12... hacemos lo mismo, cogemos el 12, lo descomponemos, hacemos la factorización. Como acaba en cifra par, lo podemos dividir entre 2. 12 entre 2 a 6. Siempre aquí números primos. Aquí nosotros no podemos poner un número que no sea número primo. Porque yo el 8, por ejemplo, aquí lo puedo dividir entre 4. 8 entre 4 me sale la división exacta. Siempre tengo que tener divisiones exactas, pero siempre tengo también, además, que poner números primos. No puedo dividir 8 entre 4, porque el 4 no es un número primo, es 2 por 2. 6 lo puedo dividir entre 2, me sale el resultado 3. Como 3 ya es un número primo, ya lo puedo dividir entre 3 y ya llegaría al 1. Acabo cuando llego al 1. Si yo descompongo el 12 en factores primos, ¿qué sería? Pues como el 2 se repite 2 veces, sería 2 al cuadrado por 3. Y esta sería su descomposición en factores primos. Y sus divisores serían desde el 1 hasta el 12, ¿cuántos son? Pues empezamos el 1, después vendría el 2, lo podemos poner de manera ordenada, después vendría el 3, después si multiplico 2 por 2, también el 4, todas las combinaciones que hay posibles. Si yo multiplico 2 por 2, 4, 12 lo puedo dividir entre 4. Porque 2 entre 4 me sale la división exacta. 3 por 4, 12. Ahora 2 por 3, 6. El 6 también. Y ya la última combinación sería el 12. Ya tendríamos todos los divisores del número 12. Todos los números menores o iguales que 12. Empezando por el 1 y acabando por el 12. Si trabajamos el 36, hago lo mismo. Hago su descomposición. Como acaba en cifra par, lo puedo dividir entre 2. Divido 36 entre 2. Si yo no lo sé a ojo, cojo la cuenta y hago la división. 3 entre 2 a 1, me llevo una. 16 entre 2 a 8. Y me daría 18. Yo hago la división, veo que me da 18 y veo que me da el resto 0. Y entonces la coloco el cociente de la división aquí. 18, como acaba en cifra par, también lo puedo dividir entre 2. Me saldría 9. El 9, al ser impar, se puede dividir entre 3. 3 por 3, 9, y ya el 3 entre 3 y 1. ¿Cuáles serían sus factores primos? Los factores primos del 36 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y esa sería la descomposición factorial del número 36. Si busco sus divisores, los divisores del número 36 sería, siempre empiezo por 1 y acabo por el 36. Entonces, 1, cogemos el 2, tenemos el 2. Después tenemos el 3, para ponerlo de manera ordenada. El 3, ahora si yo multiplico 2 por 2, también el 4 sería un divisor de 36, porque 4 por 9 son 36. Si yo ahora multiplico 2 por 3, me saldría 6. También sería otro. Después del 6 nos fijamos aquí, nos viene el 9.
Si sigo, 2 por 3, 6, 2 por 6 sería 12, me saldría el número 12 y combinando todas las multiplicaciones que tenemos aquí. Fijaros, 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. El 12 no está aquí, pero sí está en el producto de los números que nos encontramos aquí. Y ya después del 12 ya nos vendría el 18 que tengo aquí. Voy a colocar ahí el 18 y acabo ya con el 36. Todo eso serían divisores del número 36. Y ya lo habría trabajado. Por todos esos números se puede dividir el 36 para que la división me salga exacta. Si nos vamos al 60 y lo factorizo, tendría 60 como acaba en 0. Todos los que acaban en 0 o en cifra par se pueden dividir entre 2. También se puede dividir entre 5, pero siempre los ponemos de manera ordenada. Lo dividimos entre 2, 60 entre 2 sería 30. 30 puede seguir dividiéndose entre 2 porque acaba en 0, me saldría 15. Ya el 15, como 5 y 1 6, se puede sumar y al sumar se puede dividir entre 3. 3 por 5, 15. ¿Os acordáis que los criterios de divisibilidad del capítulo anterior lo tenéis que dominar para poder factorizar? Si sumamos y nos sale un número que lo podemos dividir entre 3, quiere decir que ese número es divisible entre 3. Al ser 5 ya lo puedo dividir entre 5 y ya llego al 1. Ya he acabado de factorizar, entonces 60, si lo descomponemos sería 2 al cuadrado por 3 y por 5. Esto sería descompuesto en factores primos. Pero si buscamos los divisores de 60, ¿cómo los buscamos? Pues los divisores de 60 serían, empezamos con el 1 y acabamos con el 60. Y lo vamos haciendo, lo vamos colocando de manera ordenada. El 1, aquí tengo un 2, después vendría el 3, sería 1, 2, 3. Si yo multiplico 2 por 2, me saldría el 4. Después del 4 ya me vendría el número 5. Si sigo para adelante multiplicando, si yo multiplico 2 por 3, me saldría 6. Entonces ahora vendría el número 6. Y si yo multiplico 2 por 5, me daría el número 10. Todos estos números, si yo los divido 60 entre esos números, me van a ir saliendo la división. Llego a la división exacta. Bueno, ya voy por el número 10 y ahora si multiplico 2 por 3, 6 y por 2 me saldría el número 12. Si es divisible entre estos números, también va a ser divisible entre el producto de ellos. Me saldría el número 12. Entonces también sería divisor del 60. Ahora ya vendría 3 por 5, 15, que ya está aquí. Sería el 15, también divisor. Si yo sigo multiplicando, después del 15, yo tengo 2 por 2, 4, 5 por 4, 20. Me daría el número 20, que también sería divisor. Y ahora ya, después del 20, ya nos vendría el número 30 y ya por último el número 60. Todos esos divisores son divisiones exactas si dividimos 60 entre ellos. Y como veis, se saca de todas las combinaciones posibles que podamos con la multiplicación de estos números. Bueno, yo creo que lo habéis entendido. Lo único que tenéis es que practicar hasta que tengáis muy claros los criterios de divisibilidad y sepáis muy bien sacar todas las combinaciones en la factorización de los números para poder llegar a los divisores. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.